Bienvenidos a Top Performers con Andrés Pérez, tu podcast semanal en el que encuentras ideas, estrategias, inspiración para mejorar tu desempeño, derivado de entrevistas que hago con personalidades del mundo empresarial, político, deportivo y demás. El día de hoy nos acompaña una invitada de lujo, es una gran emprendedora, fotógrafa y sobre todo líder de expediciones de parapente. Ha hecho expediciones en muchas partes del mundo, así que va a ser un episodio sumamente fascinante. Agatha Lance, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí en el podcast. Hola Andrés, muchísimo gusto de participar aquí en tu maravilloso programa. Gracias por este espacio. Bien, Agatha, yo te considero como una aventurera. Hay mucho que platicar sobre ti, pero me gustaría que nos concentráramos en los vuelos de paramotor y en las expediciones que has realizado. Así que te pregunto primero, ¿cómo fue que te iniciaste en esta actividad? Bueno, para contar brevemente un poco sobre cómo inicié en el mundo del paramotor, tendría que hacer un poco el viaje al pasado, brevemente. Cuando era niña, pues siempre tuve esta inquietud por viajar, por ver el mundo y experimentarlo de diferentes maneras. Me subía a los árboles, me metía al agua, en fin, hacía todo lo que estaba en mis manos para poder ver el mundo desde perspectivas diferentes. Me llevaba mucho la curiosidad al cielo y pues siempre estaba muy pendiente de lo que sucedía ahí arriba, deseando estar ahí, ¿no? Pocos años después, bueno, algunos años después, visité una exposición de fotografía aérea de un fotógrafo maravilloso que se llama Jean-Arthus Bertrand. Él hizo un libro de fotografía aérea que se llama La Tierra desde el aire. Era una exposición maravillosa donde te mostraba esa perspectiva tan distinta y tan poco común para nosotros, sobre todo en ese momento, en los años finales de los años 80, principios de los 90. Era algo realmente fascinante y único. Podías ver el mundo desde las texturas y si no prestabas atención podías llegar a apreciar las casas, las personas, los animales. Y todo esto me llamaba muchísimo la atención. Y lo que más me fascinó de esa exposición fue el cómo lo hizo. Él se montaba en helicópteros, aviones, avionetas, en todo lo que estaba en su mano para poder fotografiar el mundo desde el cielo. Ya de niña soñaba con eso y bueno, lo dejé al destino. Fueron bastantes años después, estudié fotografía y producción cinematográfica y llegué a México desde Barcelona. Cuando llegué a México, pues vi este mundo maravilloso lleno de naturaleza, la cual yo quería fotografiar. Y fue así como un día me presentaron, por azares del destino, me presentaron este aparato, que el paramotor. Yo no tenía ni idea de lo que era, pero pues simplemente fui a ver de qué se trataba. Y pues yo no vi un paramotor, yo no vi un parapente, sino lo que vi fue una cámara aérea. Entonces ese fue verdaderamente mi inicio, ¿no? Desde ahí puse el foco en que tenía que aprender a volar para poder tomar fotografías desde el cielo. Finalmente no me tardé ni un día en ponerme a practicar y así es como inició todo. Bien, y sé que posteriormente te metiste algunas competencias de paramotor. ¿Cómo te fue en esa parte? Exactamente, bueno, fue muy al principio, pues no éramos muchas mujeres, cuando empecé a volar fue hace 18 años, y éramos tres mujeres que volábamos para motor en todo México. Era algo muy nuevo y relativamente, tenía muchos años, pero relativamente poco tiempo en Latinoamérica. Mi instructor, él fue el que vio potencial en mí, dijo, pues lo haces muy bien, tienes buen control, y se dio la oportunidad de ir, de asistir a una competencia en Mazatlán. Recuerdo que éramos alrededor de 50 pilotos y éramos dos mujeres. El día estaba horroroso, las condiciones no eran para nada agradables y salimos a competir, a volar. Se trataba de hacer un pequeño slalom, había que, bueno, obviamente despegar y aterrizar bien y finalmente terminar en una diana. Y pues yo muerta de miedo, pero con toda la determinación, me lancé a hacer el slalom y finalmente terminé tocando diana
y pues gané la competencia. Junto con mi otra compañera también, las dos ganamos el segundo lugar y, y fue algo maravilloso. Y a partir de ahí, pues sí, participé en varios eventos, pero en ese momento todavía no estaba formalizada lo que es la categoría de paramotor dentro de la FAI, cosa que ahora sí ya lo está. Y pues bueno, no eran competencias muy serias, pero sí tenían ese punto pues, de emoción, ¿no? De tener que participar y de competir y de ganar, ¿no? Pues en este caso, como fue el caso, y fue maravilloso. Bien, Agatha. Ahora, tú eres también fotógrafa, productora de audiovisuales, cineasta documental, y sé que hiciste un proyecto que durante 3 años estuviste fotografiando México desde el cielo hasta crear un libro que se llama México desde el cielo. Fue un proyectazo. Yo en Valle Bravo, en casa de una amiga en común, Gabriela, vi el libro y dije, ¡qué maravilla! Y sé ahí que era tuyo. Platícame ese proyecto. Exactamente. Bueno, como te comentaba, Andrés, todo esto del mundo del paramotor fue precisamente porque quería tomar fotografía aérea, quería hacer mi propio libro. Era algo que estaba en en mis goles de la vida, poder lograr hacer algo como lo que había hecho Jean Arthus Bertrand. Entonces, cuando conozco el paramotor, empiezo a entrenar, empiezo a volar más. Un día le dije a a mi instructor, que posteriormente fue mi socio, le dije que quería tomar fotografía aérea y que lo quería hacer realmente en serio. Con tan buena fortuna, en ese momento, un gran amigo de Alejandro, Fernando Botero Sea, el hijo del escultor, él volaba para motor en ese momento. Y tenía una editorial muy reconocida. Hacían más de, bueno, tenían varias revistas, entre ellas una que se llama Estilo México. Estuvo mucho tiempo en la Ciudad de México y pues hablaban pues de turismo, pero de alto nivel, ¿no? Era realmente una editorial muy conocida y muy buena. Entonces le propusimos el libro, le propusimos hacer México desde el cielo, ¿no? ¿Por qué no? Ahora que ustedes están tan enfocados en mostrar el México de diferentes puntos, ¿por qué no añadir uno más? Y efectivamente fue algo amor a primera vista, le encantó la idea. Él mismo se visualizó viajando con nosotros por todos lados en paramotor, del cual sí tuvimos la fortuna de compartir algunas aventuras. Y fue un proyecto que muy bien aceptado, tanto que la misma Secretaría de Turismo nos apoyó. Entonces todo empezó por hacer una vela, un parapente que contuviera las letras de México, ¿no? Las letras de colores. Y esa era la vela que yo iba a volar por todo México. Entonces, pues como española conquistada por México, era como ponerse la bandera y decir, bueno, ahora voy a llevar este color, estos colores y este nombre por todo el país, ¿no? Fue algo emocionantísimo. Volamos en muchísimos lugares donde realmente no había un referente, no había habido nadie que volara ahí anteriormente más que nosotros. Muchas veces fuimos acompañados de la Secretaría de Turismo a los puntos más importantes a nivel de naturaleza en todos los estados. Otras fue una exploración intrepidísima. Llegamos a pueblos donde nunca habían visto gente como nosotros haciendo lo que hacíamos. Y con todo y todo, todas las personas nos recibieron increíblemente, ¿no? Entonces fueron realmente 3 años de producción, entre la preproducción, los preparativos, la producción de las fotografías, que fue algo increíble e inédito. La culminación en este libro fueron 3 años que nos dieron pues muchas anécdotas y historias muy increíbles. Podría estar horas hablando de todo esto, sí. Sí, pero ojalá que nuestro auditorio tenga la oportunidad de ver ese librazo México desde el cielo. Y a partir de ahí me parece que ya creaste la empresa Rumbo Expedición, que básicamente lo que hace es liderar expediciones alrededor del mundo volando para motores. Así que platícame por favor de ese inicio de tu emprendimiento. Claro. Bueno.
A ver, esta producción que hicimos de México es del cielo fue un gran scouting. Nos mostró lo que había y las maneras de hacerlo, ¿no? El paramotor como tal es un deporte, podríamos decir extremo, un deporte de aventura, que requiere de unas condiciones muy específicas, porque no puedes volar con mucho viento, necesitas un espacio amplio para poder despegar, no se requiere de montañas como el parapente, que pues te tienes que lanzar de lo alto, sino que puedes despegar desde playas, desde caminos, desde pues terrenos baldíos, ¿no? Puedes encontrar varios sitios, pero tienen que tener unas condiciones específicas, sobre todo en cuestiones meteorológicas, ¿no? Entonces, realmente la producción del libro nos dio ese scouting, no nada más de conocer los lugares maravillosos que tiene México, porque es extraordinario por donde lo veas, sino nos enseñó las épocas que teníamos que volar, los lugares que podíamos, pues los sitios donde podíamos despegar, ya teníamos una carpeta de locaciones en las cuales pues podíamos volver a volar ahí. Obviamente pasaron bastantes años desde que hice el libro hasta que arranqué con el proyecto de Rumbo Expedición y me embarqué en otras miles de expediciones de fotografía y de documental, pero no fue hasta que pasó la pandemia que, ya sabes, hubo un llamado colectivo a hacer cosas nuevas y a vivir experiencias, porque al final es lo que nos queda, ¿no? Nos encierran en casa y ¿qué tenemos? Bueno, las cuatro cosas, pero uno quiere vivir la vida, ¿no? Quiere experimentarla. Entonces fue ahí donde decidimos, junto con mis socios Alejandro y Gaby, pues poner toda esta experiencia ya sobre la mesa y dijimos, ok, ya estamos preparados para hacerlo, ya tenemos las locaciones, ya tenemos el conocimiento necesario, vamos a arrancar. Y tenemos una escuela de paramotor, entonces propusimos una primera ruta, Veracruz, una ruta que ya se había hecho anteriormente con algunos grupos, pero dijimos, bueno, vamos a empezar con esta que está cerca, es preciosa la locación, los Tuxtlas, las dunas de Chachalacas, que son maravillosas. Y además es una ruta muy sana para empezar, no es que vamos a poner a todos en una ruta difícil y a que se maten, ¿no? Entonces empezamos con Veracruz y fue un éxito. La gente, en una semana habíamos llenado todo, todos los cupos, ya todo el mundo quería vivir esa experiencia, ¿no? Entonces fue abrumador, pero fue hermoso y fue el inicio pues de esta gran aventura que ya lleva 5 años, ¿no? Ahora, en estos 5 años hemos ya producido 30 expediciones. Eso significa que, pues, la gente le está gustando y no nada más le está gustando volar, sino que le encanta la locación. México es espectacular. O sea, he viajado por muchos lados en el mundo, pero México tiene todo. Tiene desiertos, tiene selvas, mares, eh, bosques. Entonces, pues realmente nuestro abanico de ofertas, por decir así, o de expediciones es bastante amplio y le encanta a la gente. Están viniendo de todo el mundo. Ahora tengo gente viniendo de Australia, de Filipinas, muchos europeos. Entonces, Y yo, un granito de arena ahí al turismo mexicano, ¿no? sí, maravilloso. Yo tuve la oportunidad de ir contigo a Roca Partida en Veracruz. Fue una expedición maravillosa, pero platícanos así a grandes rasgos para que la gente comprenda qué es una expedición de parapente, en qué consiste. Ok. Las expediciones de paramotor consisten, bueno, son prácticamente, dependiendo de la ruta, duran de 5 a 12 días, dependiendo de dónde vayamos. Y nosotros somos un equipo que vamos a la locación, ponemos todo el equipo que se requiere. La mayoría son pilotos certificados para este tipo de expediciones. Ya tiene que venir una persona experimentada como piloto, no es que empiezan de cero. Y después, pues, pueden venir también acompañantes y nosotros los volamos en tándem, porque queremos que la experiencia sea para todo el mundo, ¿no? Pero principalmente nos enfocamos en los pilotos. Hacemos grupos de 10, les ponemos toda la logística, todos los equipos,
y organizamos hoteles, posadas, porque depende de la locación. Igual íbamos a un lugar muy remoto donde hay un pequeñito hotel, pero la locación lo vale. Entonces, esto es prácticamente lo que hacemos y consiste en realizar recorridos, a veces de A a B, de punto A a punto B. Despegamos de una playa y aterrizamos en otra, 80, 100 kilómetros después. Hay otras rutas que son vuelos locales, realizamos un recorrido y regresamos al mismo lugar, todo dependiendo de lo que tenemos por ver, ¿no? Y del estilo de la expedición. Y bueno, finalmente terminamos pues habiendo vivido experiencias espectaculares, ¿no? Con distintos paisajes y pues compartiendo con amigos, ¿no? Que es lo más bonito. Sí, una maravilla. Y sé que has volado en varios sitios en América, Europa, África. ¿Cuál es así el mejor recuerdo que tienes que has visto desde el cielo, alguna vista espectacular? ¿En qué lugar? Bueno, esa misma pregunta, Andrés, me la hacen muchas personas. Yo siempre voy a decir primero México, antes que cualquier otro lugar, porque lo tengo explorado de lado a lado y es tan variopinto, o sea, los paisajes son tan diversos que realmente podría ir a cualquier lado del mundo y decir, también tenemos eso en México. Pero bueno, de aquí, de este país, pues me encanta Baja California Sur, es un país, es un estado lleno de contraste. Ya sabemos la riqueza que contiene el mar, pero cuando lo ves desde el cielo es abrumador. O sea, puedes ver ballenas, delfines, 300 delfines todos juntos, tortugas, tiburones, ¿no? Un tiburón comiéndose a una manta. O sea, todas estas cosas las ves ahí y luego el contraste del desierto con el mar, sobre todo del lado del mar de Cortés, es espectacular. Los colores rojizos con ese mar turquesa que parece sacado de un mundo de fantasía, ¿no? México es espectacular en ese aspecto. He volado en Egipto, sobre las pirámides de Egipto y los templos de Luxor. He volado en África, en Namibia, espectacular ver las jirafas y todos los animales, todas las manadas de animales desde el cielo, es algo increíble, ¿no? Ves cómo se mueve la tierra junto con ellos, ¿no? He viajado a Islandia. Islandia es uno de los viajes también favoritos. Contestando a tu pregunta, creo que eso sería uno de los países que me ha dejado más impactada porque es abrumador volar arriba de los glaciares, ¿no? Estás volando en medio, en una montaña y de repente pierdes el piso. Están los cañones, estos profundos, inmensos, ¿no? Son paisajes espectaculares en Islandia y es un vuelo muy complicado por Y las cosas. ahora, seguramente es muy retador hacer una expedición, sobre todo en lugares recónditos. Platícame de alguna expedición que haya implicado un reto brutal y que también haya implicado desarrollar tus capacidades para resolver los diferentes momentos críticos que se presentan desde el punto de vista logístico. Claramente. Sí he tenido varias de estas experiencias que te ponen todos tus skills, ¿no? En práctica. Ahora sí que dices, o te concentras y resuelves, o puedes llegar, esto puede terminar muy mal, ¿no? Islandia es un país muy hermoso, pero es muy retador el vuelo ahí, porque estás volando en frío, es decir, en un lugar helado, aunque volamos en verano, cuando hay luz casi 24 horas, es muy frío, ¿no? Entonces tienes que ponerte mucha ropa. Luego, la ruta que siempre nos proponen los guías de allá son rutas muy largas y llenamos los tanques. Entonces estamos llenando entre 15 y 18 litros el tanque. Ya de por sí el equipo pesa unos 20 kilos, añádele todo ese peso extra del tanque. Luego volamos sin viento, porque la idea es poder ir adentro de los cañones. Si hay viento, pues evidentemente no podemos hacer esto, nos tenemos que quedar alejados de las montañas. Entonces volamos sin viento. eh, es sumamente denso el aire porque tiene como esta, bueno, tiene una densidad diferente por el frío, por la humedad, no sé, llámale la atmósfera. Entonces la vela pesa mucho. Cuando estás a punto de despegar, ya estás sudando, ya te sientes agotado y cansado, ¿no? Entonces, si no realizas bien el despegue,
el parapente se te va de lado, te tienes que quitar todo porque no te ayuda nadie en esas expediciones a las que vamos de gente muy experimentada. Entonces no te ayuda a nadie, tienes que quitarte tú, poner tu parapente otra vez, volverte a acomodar. Entonces, ya que cuando consigues despegar, ya el grupo te dejó, entonces tienes que tú navegar y ir siguiéndolo para alcanzarlo. Y evidentemente eso lo hace extremo, ¿no? Porque quieres volar y no quieres que te dejen, no quieres quedarte sola y perderte, porque en Islandia, una vez estás en el aire, es muy fácil perderse. Es un paisaje como muy raro, es todo muy raro. Entonces, esos vuelos son realmente extremos, diría yo, ¿no? Bonito, pero extremo. Y luego, pues mil aventuras más. La verdad que aquí en México me he ido de scouting a ciertas zonas, como en La Paz, por ejemplo, en el Tecolote, cuando nadie había volado antes, en pleno julio, y entonces estábamos con las condiciones perfectas, el viento venía del mar, todo genial. Empieza a ver esta hora mágica, la hora mágica de cuando está el atardecer. Dices, va, ahora es cuando voy a volar, que las fotos me van a quedar increíbles. Entonces se empiezan a sombrear las montañas y yo no lo sabía, pero esas montañas generan en ese específico momento del año un viento que le llaman el coromuel. El coromuel era un pirata que atacaba los navíos desde Playa Balandra en La Paz, salía con ese viento y atacaba los navíos que entraban a La Paz con sus cargamentos, los españoles, ¿no? Entonces le pusieron el coronel. Entonces yo estaba volando en ese momento mágico cuando me entró el viento coromuel y eso era una licuadora. Una licuadora me venía a todos lados del mar, de la montaña, no sabía qué estaba ocurriendo. Y ahí fue uno de los momentos que he dicho, bueno, voy a practicar el acuatizaje porque creo que es el lugar donde menos golpes voy a recibir si aterrizo, ¿no? Por suerte hubo una ventana de oportunidad y me metí. Aterricé de nalgas, pero aterricé y vi la vida pasar por delante. Son situaciones que me dieron mucha experiencia y tenerle un cierto respeto a este tipo de cosas, ¿no? Yes. Ágata, ha sido increíble la plática que estamos teniendo. Si te parece, vamos a pararle aquí en esta primera parte del episodio y continuamos la próxima semana con una segunda parte que va a estar muy interesante porque vamos a hablar de los riesgos que implica este deporte, de lo que has hecho para Nat Geo y Discovery en documentales, qué puede hacer una persona que se interese en volar para motor y demás. ¿Te parece? Me parece genial, Andrés. Muy Perfecto. bien, Ágata. Pues muchísimas gracias y Gracias. entonces nos vemos la siguiente semana para la segunda parte del episodio. Gracias, amigos. Saludos.